vamos a haber dado un punto en el plano cartesiano, determinar magnitud y dirección del radio vector asociado. Este es un tema muy útil e importante en física, en álgebra lineal, en análisis vectorial. Partimos del plano cartesiano, origen XY. Y vamos a ubicar un punto. En todos los libros casi los autores lo dan en el primer cuadrante. Nosotros podemos ubicarlo en cualquiera de los tres cuadrantes. Voy a ubicarlo en el segundo cuadrante. Este va a ser el punto de coordenadas X, Y. Si así lo dejo tal cual, pues eso no es más que un punto así dado por las coordenadas X, Y. Está marcado. Sin embargo, si yo hago el trazo de el vector que va del origen al punto, entonces tengo un radio vector. Radio vector significa que parte del origen hacia donde marca el punto. Ese radio vector lo representan en los libros con letras por lo general minúsculas, digamos A minúscula y su flecha que indica vector. Algunos autores esto en negrita, o sea en marcado, y ahí tengo el radio vector. La magnitud es la distancia que va a haber desde el origen hasta el punto final. La dirección es muy importante. El ángulo que va desde la parte positiva del eje X hasta la parte terminal del vector. Ese va a ser el ángulo. Y para empezar, pues nosotros sabemos que en la parte positiva del eje X es la coordenada del punto cardinal este con 0 grados o 0 radianes. En la parte positiva del eje Y es norte y tenemos un ángulo de 90 grados o pi entre 2 radianes. En la parte negativa del eje X es coordenada oeste W de Western y tenemos un ángulo de 180 grados o pi radianes. En el punto cardinal sur tenemos un ángulo de 270 grados o 3 pi entre 2 radianes. Nos proponemos calcular la magnitud y dirección de este vector. Por trigonometría sabemos que el seno del ángulo de dirección es igual al cateto opuesto que es y entre la hipotenusa que es la magnitud de A o R. A la magnitud de A la vamos a llamar R, entre R, lo que hay de acá hasta acá. El coseno del ángulo es igual a X, es el cateto adyacente, entre la magnitud del vector que es R. Magnitud de A es igual a R. Y la tangente del ángulo es igual a Y, cateto opuesto entre cateto adyacente que es X, Y entre X. Estas fórmulas pues no son demasiado relevantes a la hora de calcular el ángulo de dirección, pero podemos establecerlo como sigue. No sin antes decimos que A vector tiene las componentes X, horizontal, la Y con piquito es horizontal, más y J con piquito vertical. Esta es nuestra notación vectorial de componentes escalares. Notación vectorial de componentes escalares. Entonces, para determinar la magnitud del vector, tenemos que utilizar el teorema de Pitágoras. Magnitud de A al cuadrado es igual con X al cuadrado más Y al cuadrado. Lo que es lo mismo, R al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y cuadrado. De donde R es igual con la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado.
Esa va a ser siempre la magnitud del radio vector. Magnitud del radio vector. Si x es negativa, su cuadrado es positivo. Si y es negativa, su cuadrado es positivo, de tal suerte que la magnitud de x cuadrada más y cuadrada siempre va a ser positiva, a menos que ambos x y y sean cero. Por cierto, debemos definir el cero vector como el vector 0i más 0j. Es un punto que se queda en el origen, cuya magnitud es 0 y su dirección puede ser cualquiera que sea el ángulo de dirección, porque ahí mismo se queda. Teóricamente es importante el vector 0. Vector 0. Ahora vamos a establecer las fórmulas para obtener el ángulo de dirección en los 4 cuadrantes. Para el cálculo de la dirección en grados, tenemos lo siguiente. Primer cuadrante, el ángulo es igual con la tangente inversa de y sobre x. Para el segundo cuadrante, el ángulo va a ser igual con el coseno inverso de x entre r. Para el tercer cuadrante, el ángulo es igual con la tangente inversa de y entre x. Pero la calculadora nos va a dar el ángulo de primer cuadrante, a lo cual vamos a sumar 180 grados. Y con eso vamos a obtener el ángulo completo. Y para el cuarto cuadrante, el ángulo de dirección va a ser igual con el seno inverso de y entre r. Eso nos va a dar un ángulo negativo, que al sumarle los 360 grados, me va a dar siempre el ángulo positivo que queremos. Si queremos pasar el ángulo de grados a radianes, o ocupamos la equivalencia pi radianes, es igual a 180 grados. Entonces, el cálculo de la dirección depende del cuadrante. Vamos a establecer ejemplos de esto. Parece que es complicado y sin embargo es sencillo. En el primer ejemplo nos dicen que dado el punto, vamos a hacerlo no de primer cuadrante, que es donde todos inician. Voy a ocupar uno de cuarto cuadrante, 5, menos 2. Determinar magnitud, dirección y gráfica del radio vector asociado. Bueno, para esto lo que tengo que hacer es ubicar en cuarto cuadrante el punto 5, menos 2. Aquí origen, X y Y. Obsérvense que di énfasis al cuarto cuadrante. Entonces ubico el punto 3, 5, menos 2. Ahí tengo el punto. Hasta ahí pues no he hecho nada más importante más que ubicar el punto. Enseguida lo que hago es unir lo que va del origen hasta ese punto y pongo la flecha en donde termina el punto. Y ahí tengo entonces el vector A minúscula, cuyas componentes escalares son 5 horizontal menos 2 vertical. Es este que está aquí.
tengo la notación de componentes escalares. Ahora yo quiero la magnitud de A igual a R. Y eso va a ser igual con la raíz cuadrada de x al cuadrado. Aquí tengo que poner x igual a 5, y igual a menos 2, me faltó. Entonces raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, 5 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Esto es igual con la raíz cuadrada de 25 más 4, lo cual es igual con la raíz cuadrada de 29. Así lo puedo dejar, o si quiero la medida aproximada pongo raíz de 29 igual a 5.385, 16 lo cierro en 2. Eso quiere decir que si del compás trazo de aquí hasta acá y luego lo traslado, va a caer en 5 cuadritos y punto 382 más. Ese es el significado geométrico de la magnitud del vector A. A ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos y punto 385, 2 más. Esa es la magnitud del vector A. Ahora la dirección. En cuarto cuadrante el ángulo es igual con el seno inverso de y entre r, y eso le vamos a sumar 360 grados. Entonces el ángulo en cuarto cuadrante es igual con el seno inverso de y, que es menos 2, entre r, que es la raíz de 29. Aquí pongo r igual con la raíz de 29. Y eso le vamos a sumar 360 grados. Entonces hago mi cálculo. Primero veo que la calculadora esté en d de grados, mode 1 de grados. Segunda función seno inverso. Abro paréntesis y tengo en el numerador menos 2 entre raíz cuadrada de 29. Cierro. Eso me va a dar un valor de menos 21.801. 409 lo cierro en 41 grados, pero la calculadora me está dando este negativo. Por eso es preciso sumarle los 360 grados positivos. Entonces, al sumarle los 360 grados positivos, me va a quedar el ángulo de dirección 338.1986 grados, o lo que es lo mismo, oprimimos grados, minutos, segundos, 338 grados, 11 minutos, 54.9, 55 segundos lo puedo cerrar. Si yo coloco un transportador completo en el plano cartesiano, puedo corroborar que en efecto la medida de ese ángulo pues va a dar lo que nos está dando el cálculo. Observen ustedes, acá son 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330. Acá es 340, se pasa, entonces 338. Es la dirección del vector. Entonces ya tengo cómo poner de acá hasta acá, es el ángulo teta. Y el ángulo teta es 338 grados, 11 minutos, 55 segundos. Me hace falta pasarlo a radianes, pi radianes, igual a 180 grados. Como x es igual con 338.1986 grados. Ya sabemos que x es igual a que quedó abajo, 338.1986 grados, que multiplica a pi radianes entre 180 grados. Cancelo grados con grados y me queda radianes. Y escribo 338.1986 por segunda función x para el pi entre 180 y me da
un ángulo de 5.90, 67 lo cierro en 7 radianes. Entonces ya tengo mi notación. El vector A tiene componentes 5i menos 2j. Lo voy a expresar con magnitud y dirección. La magnitud es raíz de 29. La dirección es 338.1986 grados. O lo que es lo mismo, la raíz de 29 aproximado sería 5.38516, lo cierro en 2 y queda 5.9027 radianes. Esta es la notación escalar. Esta es la notación magnitud-dirección vectorial. Magnitud, dirección. Ya tengo entonces todo lo que me pide en la gráfica, por evidente. Ejemplo 2. Dado el punto 0, menos 3, obtener magnitud y dirección del vector asociado. Dirección y gráfica del vector asociado. Bueno, pues primero pongo en el eje y hay un X, casi sin énfasis, origen X, Y. Ahora el punto que me están dando es 0 menos 3. Es ese punto de ahí. 0, menos 3. Si yo trazo el vector, pues es completamente en dirección sur. Le vamos a llamar B, vector B. Entonces, evidentemente el vector B en componentes escalares es 0i, 0 horizontal y menos 3 vertical, menos 3j. Si lo reduzco queda en menos 3j porque puedo omitir el 0i. Y ahí entonces tengo expresado el vector B como componentes escalares. La magnitud del vector B, o lo que es lo mismo R, ya no necesito aplicar el teorema de Pitágoras. No vayan a poner que es menos 3. La R siempre es positiva. Aquí va a ser 3. ¿Por qué razón? Si yo elevo al cuadrado x cuadrada más y al cuadrado, y luego extraigo raíz, va a ser 0 al cuadrado más menos 3 al cuadrado, va a dar 0 más 9, y raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces, la R siempre, hago énfasis, es positiva, sin importar los signos de los cuadrantes. Y aquí ya tengo también dada la dirección que había estipulado, que la dirección sur es 270 grados o pi entre 2 radianes. Entonces tengo mi notación. Vector B es igual a menos 3j como componentes escalares. Le puedo dar la magnitud 3, 270 grados. O bien magnitud 3, 3 pi entre 2 radianes. 3 pi entre 2 radianes. Aquí tengo un error. Puse pi entre 2 radianes, pero pi entre 2 radianes es dirección norte. Aquí es 3 pi entre 2 radianes. Y con eso ya tengo entonces en la parte negativa del eje X. Inciso 3. Voy a poner uno de... Puse cuarto cuadrante, puse dirección sur. Ahora voy a poner uno de... A ver, tercer cuadrante. Dado el punto menos 5, menos 9. Y me piden lo mismo, ya no lo escribo, obtener magnitud, dirección y gráfica del radio vector asociado. Entonces ahora voy a hacer mi plano cartesiano.
dando énfasis a tercer cuadrante. Origen, XY. Entonces ahora ubico el punto menos 5, menos 9, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Ahí tengo mi punto, menos 5, menos 9. Entonces hago el trazo del radio vector asociado desde el origen hasta la parte terminal del punto. Y ese lo puedo llamar A o B, o le voy a llamar C, C vector. Entonces, mi vector C está expresado con las componentes escalares menos 5 y, que es lo mismo, menos 5 horizontal, menos 9 vertical, menos 5i, menos 9j. La x vale menos 5 y la y menos 9. X vale menos 5, y vale menos 9. Entonces, el radio es igual con la raíz cuadrada de x al cuadrado, menos 5 al cuadrado, más y, menos 9 al cuadrado. Entonces, esto es la raíz cuadrada de 25 más 81. Esto es igual con la raíz cuadrada de 106, o lo cual es aproximadamente 10.2956, lo que hay de aquí hasta acá. En unidades, en cuadritos, pues. No las damos, pueden ser metros, centímetros, kilómetros, yardas, lo indicado en física, que tenga que moverse este vector. Entonces ya tengo la magnitud, solamente me falta la dirección. La dirección en tercer cuadrante es igual con la tangente inversa de y entre x, y eso hay que sumarle 180 grados. Entonces el ángulo de dirección va a ser igual con la tangente inversa de y, que es menos 9, entre x, que es menos 5, y hay que sumarle 180 grados. Vamos a hacer el cálculo. Negativo entre negativo es positivo. Tomo segunda función tangente, para tangente inversa abro paréntesis, 9 entre 5. No tiene caso que escriba los signos negativos porque se va a hacer positivo. Y eso me da un ángulo de 60.945, 39 lo cierro en 4 grados, más 180 grados. La calculadora, ojo, lo que me está dando es este que está acá arriba. Pero no es ese el que necesito. El que necesito es el completo. Vean ustedes, la calculadora me da 60.94, casi 61. Aquí es claramente visible, amigos. Pero ese no es el que necesitamos. El ángulo que queremos es el ángulo completo o en posición normal que va hasta acá. Por eso al sumarle los 180 grados, me da definitivamente que el ángulo completo es igual a 240.9454 grados, lo que es lo mismo 240 grados, 56 minutos, 43.4 segundos. Y solamente me hace falta pasarlo a radianes. A ver, segunda función, tangente inversa de menos 9 entre menos 5 más 180 igual. Entonces tengo ese, lo multiplico por pi entre 180 para obtener 4.2053 radianes. Y ya tengo entonces lo que me piden. También el vector C queda expresado de la siguiente manera. Ya lo teníamos, menos 5i menos 9j, lo que es lo mismo en magnitud dirección, raíz cuadrada de 106, 240.9
94,54 grados. O lo que es lo mismo, aproximadamente 10.2956 en magnitud y con dirección de 4.2053 radianes. Aquí me hizo falta algo. Raíz cuadrada de 106, 240 grados, 56 minutos, 43.4 segundos. También magnitud y dirección. Y con esto tengo completo lo que es, dado un punto, determinar magnitud y dirección del radio vector asociado.